Bueno, finalmente no hay posteo, no hay segundo posteo del 1 de mayo, pero sí hay video. Hay video para hablar un poquito de bueno, qué pasa alrededor de esta fecha en la historia de Estados Unidos, para caracterizar un poco la historia del movimiento obrero en Estados Unidos. Me voy a alejar un poco de la cámara porque estoy un poco como la coneja de la China, mostrando medio rostro. Igualmente la luz no es la mejor, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, hablar de historia de Estados Unidos es abordar una cuestión muy compleja, a veces un poco abordada desde ciertos prejuicios y desde ciertas ideas preconcebidas, como por ejemplo la idea de que en Estados Unidos no hubo movimiento obrero organizado, la idea también que la idea también de que no hubo partidos, ni partidos socialistas ni partidos comunistas. Hay que decir que hubo partidos socialistas muy importantes, un partido comunista muy importante en Estados Unidos, que fueron, bueno, obviamente brutalmente reprimidos, ¿no? Esto pasó también con los movimientos por los derechos civiles y los derechos humanos de los afrodescendientes, ¿no? Que en la década del 70, un poco más tarde, ¿no? Fueron también brutalmente reprimidos, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, obviamente no solamente por el gobierno, ¿no? Confluye un interés de clase acá, pero bueno, no es no es el motivo del video de analizar la cuestión racial, que si bien es importante, ¿no? La cuestión de raza, racismo en la historia de Estados Unidos, la cuestión de la clase, ¿no? Bueno, referente a la cuestión de la clase, ¿quiénes eran estos mártires de Chicago? ¿Quiénes eran estos líderes? Había anarquistas, obviamente había anarquistas, había socialistas, pero bueno, hay que decir que Albert Parsons, que era el líder, ¿no? El que toma la palabra cuando estalla la bomba, no era precisamente un anarquista, ¿no? Él mismo tenía una formación intelectual bastante diversa. Era un lector ávido de Thomas Paine, que había sido uno de los padres fundadores de la nación. También tenía tendencias cercanas al socialismo, y sobre todo la tendencia de él era el radicalismo. El radicalismo era una corriente política surgida de Estados Unidos, que tenía una postura intransigente respecto a una serie de principios, ¿no? Digamos, de corte humanista, de corte racionalista, anticlerical, y una visión de la sociedad progresista, ¿no? Pero bueno, basada en la reivindicación de derechos civiles. Entonces, esta tendencia del radicalismo, ¿no? de Albert Parsons y muchos más, se dio a conocer de algún modo en su configuración política como el populismo, ¿no? El llamado populismo. Podemos decir que en 1890 fue la década, digamos, del populismo. Parsons y varios más eh, estaban nucleados alrededor de una organización llamada los Caballeros del Trabajo, que fue un sindicato importantísimo, uno de los sindicatos más grandes del mundo, con más afiliados, que tenía una incidencia obviamente a nivel nacional, y agrupaba no solamente a trabajadores, hombres y mujeres, sino también negros, negras, que para la época era muy importante, peones rurales, ferroviarios, mineros, inmigrantes, bueno, de diversas orientaciones políticas. Había radicales, había socialistas, anarquistas, metodistas, liberales, había de todo. Y era una organización que estaba conformada, que es lo más importante, de abajo hacia arriba. Si bien había una conducción nacional, a la que pertenecían Parsons y algunos más, eh, la conducción no podía contradecir a las bases. Entonces, en definitiva, las bases eran los que articulaban el movimiento a nivel nacional. Incluso había una gran actividad cultural en este sindicato, ¿no? Una actividad cultural que había ciertas liturgias, espacios de sociabilidad, casamientos, tenían sus propios tribunales que juzgaban las conductas de sus trabajadores. Las conductas podían ser asociadas a la violencia doméstica, hacia las mujeres, incluso hacia el alcoholismo, hacia el juego. Eso era reprimido, ¿no? No reprimido, pero bueno, había multas, y bueno, y la amenaza de expulsar a esos trabajadores. Bueno, implicar perder esa sociabilidad de los sindicatos implicaba quedarse sin nada, ¿no? Imagínense en un pueblo en el medio de la nada.
Entonces, de los caballeros, estos de los caballeros del trabajo, que tiene un nombre muy medieval, no diría corporativo, surge otra organización que es muy importante, que se llamaba los Trabajadores Industriales del Mundo, que es la IWW, que tenía alrededor de 15.000 miembros, y muchos estaban organizados de tal manera que había algunos que iban a recibir a los inmigrantes que llegaban de a miles a los puertos de Estados Unidos, para organizarlos. Incluso hablaban el mismo idioma, mandaban a trabajadores que se comuniquen en el mismo idioma. Bueno, y de ahí van a surgir un montón de organizaciones, ¿no? De ahí, bueno, por ejemplo, van a surgir no recuerdo el nombre de la organización, pero bueno, la que llevó a cabo la huelga textil de mujeres camiseras de Nueva York, que fue en 1909 o 1910, que resiste 9 meses heroicos de huelga. O sea, estas huelgas no solo eran huelgas de salir a tocar el bombo con la banderita, eran tomas de fábricas, tomas de empresas. Durante 9 meses resistieron heroicamente y bueno, las mujeres fueron brutalmente reprimidas. Recordemos, para hacernos un contexto de la represión, por ejemplo, en otro caso, que entre más o menos fin de la Guerra Civil y 1940 hay alrededor en Estados Unidos casi 4.000 linchamientos, 4.000 linchamientos a negros, no solo a negros, sino a otras etnias, ¿no? Que eran espectáculos a cielo abierto que cualquiera podía existir, ¿no? Había una especie de tribunales que se condenaba a negros por supuestos crímenes, o la mayoría se acusaban de violaciones o difamaciones o supuestas sospechas. Muchos negros han muerto, ¿no? 4.000 linchados, ahorcados, torturados públicamente. Y no solo negros, sino también trabajadores blancos pobres, inmigrantes, asiáticos, y no solo en el sur de Estados Unidos como se piensa, sino también en el oeste. Esto fue hasta 1940. Incluso Malcolm X hablaba en sus discursos, ya en la década del 60, que todavía había linchamientos en el sur. Entonces, para que nos demos cuenta un poco de la brutalidad de la represión en todos los órdenes, ¿no? Entonces, no resulta nada descabellado la represión al movimiento obrero. Hubo varias fases, ¿no? Una primera fase, como dije, el movimiento obrero asociada al populismo, socialismo. Incluso el socialismo, este partido, estos trabajadores industriales del mundo, llegaron a ganar elecciones, a ganar alcaldías. Estas elecciones eran impugnadas por fraudes, escandalosos fraudes. Pero bueno, llegaron a ganar casi 530 alcaldías más o menos para 1900, para la década de 1900. Eh, bueno, y ahí hay una primera fase, ¿no? Una primera fase de represión a estos movimientos populistas socialistas, ¿no? Con la década de 1910-1920 ya vislumbra la aparición del Partido Comunista. El Partido Comunista, que es muy importante en Estados Unidos, muchísimos afiliados, también es brutalmente reprimido, especialmente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya entra la política del terror rojo, que bueno, ya no solo entra el gobierno, sino agencias de inteligencia, bueno, las patronales organizadas, intelectuales, ¿no? Una serie de los medios de comunicación se bombardeaba todo el tiempo contra el supuesto terror rojo. Entonces, bueno, la fecha del 1 de mayo, justamente la conmemoración que había sido tan importante hasta la Segunda Guerra Mundial, grandes movilizaciones evocando aquella gesta de los mártires de Chicago, multitudinarias, ¿no? En muchísimas ciudades como Nueva York. Ocurre que, bueno, que esa conmemoración empieza a ser invisibilizada, empieza a ser asociada como una cuestión de comunistas, ¿no? Como una fecha asociada al comunismo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que un poco venía a plantear, ¿no? La idea de consenso y excepcionalidad de Estados Unidos, la idea de una sociedad organizada, sin clases. Una parte importante que jugó en la invisibilización de esta fecha fue el mismo sindicalismo, ¿no? El mismo sindicalismo que surge del estado de bienestar, el sindicalismo post Segunda Guerra Mundial. Es un sindicalismo en Estados Unidos
totalmente anticomunista, ¿no? Un poco el paralelismo, sin entrar en rispideces, el paralelismo a lo que sucede aquí en nuestro país, en Argentina, ¿no? Es un sindicalismo que está asociado a los convenios colectivos de trabajo. Y recordemos que, bueno, para la época que estamos considerando, ¿no? De los mártires de Chicago, incluso hasta 1910, 1920, los sindicatos no entraban justamente en los convenios colectivos de trabajo porque significaba que había que negociar con el Estado y negociar con las clases patronales que en cualquier momento podían incumplir ese convenio cuando a ellos se les cantara. Entonces la única vía era la fuerza obrera organizada. Esto obviamente después de la Segunda Guerra Mundial pierde un poco el sentido porque bueno, obviamente como explicité anteriormente hubo una gran represión. Así que bueno, se invisibiliza un poco bastante la fecha que pasa a ser de una fecha de lucha a una fecha de celebración, una fecha de unidad, una fecha de festejos. Así que bueno, espero que en este breve y no tan breve video, que me bañé para eso, eh, les haya gustado, les haya servido. Si no les gusta, me lo pueden decir. O si me equivoqué, también me lo pueden decir. Si me quieren insultar, me pueden insultar. Si quieren contradecirme también. Bueno, lo que quieran. En fin. Así que bueno, se los dejo ahí. Así que bueno, gracias. El que llegó hasta acá o la que llegó hasta acá, un cariño.